Marilyn Monroe fallece el 5 de agosto de 1962 por la ingesta intencional de barbitúricos mezclados con alcohol. Por lo menos esa es la versión oficial de su muerte. Sin embargo, hay otra versión muy polémica que fue publicada en varios medios de comunicación. Esto gracias a la información dada por el reportero Seymour Hersh. Él da a conocer una historia que involucra a Marilyn con los Kennedy y a los Kennedy con la mafia. Somos Eliot Book, tu canal de historia, y te invito a ver La mentira sobre la muerte de Marilyn Monroe. El rumor de una relación entre Marilyn y el presidente JFK ocurre cuando el 19 de mayo de 1962 en el Madison Square Garden, la famosa actriz le canta Happy Birthday Mr. President al presidente de los Estados Unidos en su cumpleaños número 45, y después que éste le dijo: ahora puedo retirarme de la política después de haberme cantado feliz cumpleaños de una manera tan dulce y saludable. Después de la celebración del cumpleaños del presidente de los Estados Unidos, aparece una foto muy controversial de Marilyn Monroe con JFK y su hermano Bobby Kennedy en la casa del ejecutivo de Hollywood Arthur Green, tomada la misma noche de la fiesta. En 1997, 2 décadas más tarde, el reportero Seymour Hersh dio a conocer una historia entre Marilyn Monroe y los Kennedy. Él afirmó que tenía en su poder unas pruebas. Estas pruebas fueron consideradas un tesoro, pues eran unos documentos aparentemente marcados con los garabatos de John F. Kennedy, que mostraban a Marilyn Monroe chantajeando al presidente de los Estados Unidos. Dentro de estos documentos había una serie de acuerdos firmados entre marzo de 1960 y enero de 1962, donde los Kennedy le pagaron a la actriz más de $1 millón por su silencio, no solo por una aventura sexual entre el presidente Kennedy y ella, sino por la supuesta relación entre JF Kennedy, además de Bobby Kennedy, con el mafioso Sam Giancana, jefe de la mafia en Chicago. El reportero usó los documentos para ganar un adelanto adicional de $250,000 por su libro Little Brown, que le vendió a ABC News, y para persuadir a la cadena NBC a que le pagara más de $2 millones para producir un documental de 1 hora sobre este caso. ¿De qué manera obtiene Seymour las pruebas? Fue Lex Cusack quien le entregó los documentos al reportero. Aunque posterior a la publicación de la historia entre Marilyn y los Kennedy y del asesinato por encargo, Seymour investiga a Cusack y descubre que el señor Lex Cusack había estado practicando la letra de John F. Kennedy para falsificar información y posteriormente venderla por $millones, como en efecto lo hizo. Seymour también descubre que no existe ninguna conexión entre Marilyn con los Kennedy y la mafia, y que tal transacción monetaria pagada a Marilyn Monroe jamás existió. En pocas palabras, las pruebas que fueron mostradas en 1997 resultaron ser falsas. Después de esto quedó un vacío, pues la historia entre la actriz y los Kennedy era demasiado buena como para dejarla ir. Así que muchos medios prefirieron seguir alimentando al público con todas estas teorías de conspiración sobre la muerte de Marilyn Monroe. Y ahora te pregunto, entre Seymour Hersh y Lex Cusack Jr., ¿quién actuó con menos ética? Por favor, dame tu opinión y te leo en los comentarios. Marilyn tenía habilidades como escritora y por el año 1957 comienza a registrar algunos de sus recuerdos. En los manuscritos, Marilyn muestra a una mujer en búsqueda de sí misma. Ella expone su gran miedo a desagradar a los demás, también sus sueños, sus reflexiones, traumas, decepciones y su crecimiento como artista. Marilyn Monroe escribía sobre todos los aspectos de su vida. Prácticamente estaba realizando una autobiografía debido a que se embarcó en el psicoanálisis gracias a su mentor y protector, Lee Strasberg. Con esta práctica se esperaba que ella superara sus traumas y mejorara su desempeño como actriz. En el 2008, la revista Vanity Fair publica un extraordinario hallazgo que contenía un archivo de poemas, cartas, notas, recetas y entradas del diario de Marilyn Monroe que profundiza su vida privada y su psique. Los documentos escritos por la actriz, además de varias fotos, forman parte de la herencia de la familia Strasberg. ¿Habría alguna información dentro de los documentos escritos por Marilyn que la conecte con los Kennedy? Hay quienes dicen que sí, pues ella menciona a Jack en su diario y según dicen se refiere a Jack Kennedy o a John F. Kennedy, pues a este le solían llamar Jack. Según la revista Vanity Fair, Marilyn Monroe entre 1955 y 1956 escribió un diario. En este habla sobre Peter Lawford, esposo de una de los Kennedy y con quien ella sostuvo una relación años previos. También fue la última persona con la que Marilyn habló por teléfono antes de fallecer. En el mismo diario escribe sobre Jack. Muchos conspiranoicos dicen que se trata de Jack Kennedy, pues no, ya que se refiere a su amigo Jack Cole, el bailarín y coreógrafo. Se sabe que para la fecha, cuando ella escribió
escribe de Peter Lawford y de Jack aún no conocía a Jack Kennedy o a JF Kennedy, pues fue en noviembre de 1961 cuando Marilyn Monroe conoce a John F. Kennedy en la casa de Santa Mónica de Peter Lawford. Es decir, dentro de los archivos de Marilyn no hay ninguna información sobre algún romance entre ella y alguno de los Kennedy. Sin embargo, hay otra información transmitida de la boca de la hija de Lee Strasberg, Susan Strasberg, amiga muy cercana de Marilyn, que contó a la prensa lo siguiente. Marilyn pasó una noche con John F. Kennedy en la casa de Bing Crosby, en Palm Springs. Esa noche, Kennedy le pidió a Marilyn que entretuviera en su fiesta de cumpleaños número 45 en el Madison Square Garden. Según Susan, Marilyn había dicho que Kennedy no era el tipo de hombre con el que ella quería pasar su vida, y así lo dejó claro. Para finalizar, ¿hay evidencias tangibles del romance entre alguno de los Kennedy y Marilyn? Hasta ahora no, solo hay un video donde Marilyn le canta feliz cumpleaños a JF Kennedy y unas fotos tomadas ese mismo día en la casa de Arthur Crane. ¿Será entonces que Marilyn Monroe cayó en la mente de gente sin escrúpulos que para sacar tajada han creado una serie de testimonios que engordan y alimentan la imaginación de mucha gente? Es muy posible. Recordemos lo que hizo Alex Cusack Jr. y Seymour Hersh, que consiguieron mucho dinero vendiendo información falsa. Si el video te gustó, por favor obséquiame un like y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones.